Hola a todos. Hoy les contaré sobre un incidente horrendo que descubrí mientras investigaba crímenes en Asia. Anna Saito nació en 2001 en Asaka, prefectura de Saitama, Japón, donde vivía con sus padres y asistía a la escuela. Estudiaba con gran dedicación, era muy comunicativa y siempre amigable. Pero a los 13 años, la tensión en su familia iba en constante aumento. Los padres de Anna tenían problemas matrimoniales, lo cual no era sorprendente. Pero Anna también se sentía culpable de que sus padres estuvieran al borde del divorcio por su culpa, lo que la llevó a aislarse tanto en casa como en la escuela. Desafortunadamente, esto le jugó una mala pasada y favoreció a alguien que la había estado observando desde hacía un tiempo. Esta persona nació 10 años antes que Anna, en 1991, en la ciudad de Chiba, prefectura de Chiba, y su verdadero nombre es Kabu Terauchi. La familia de Terauchi era adinerada, y él vivió con comodidad desde la infancia, recibiendo la mejor educación. Destacó en esta tarea, superando a todos sus compañeros en los estudios. Sin embargo, tenía problemas significativos para relacionarse socialmente. Terauchi no tenía amigos, pero sí más enemigos de los que el sistema nervioso de un niño puede soportar. A diario, en la escuela, era víctima de acoso, hostigamiento y golpizas. Se desconocen las razones exactas. No tenía diferencias físicas. Desde la infancia, Terauchi tenía un aspecto agradable, no presentaba problemas de habla ni tartamudez, ni ningún síndrome. Lo más probable es que el acoso comenzara por una simple pelea escolar, que terminó con Terauchi convertido en un paria. Se desconoce si tenía fobia social o miedo a la sociedad, pero no se puede descartar. No recibió ningún apoyo en casa por parte de sus padres, que eran distantes y estaban siempre ocupados trabajando. Así que, con cada año que pasaba, se volvía cada vez más retraído. Después de terminar la escuela, con el mundo y todas sus oportunidades ante él, Terauchi se fue a Estados Unidos, donde se convirtió en estudiante internacional en una de las universidades más prestigiosas de California. Allí, logró consolidarse como un estudiante destacado. Terauchi se graduó brillantemente, convirtiéndose en especialista en ingeniería aeronáutica. También obtuvo una certificación y una licencia de piloto. Durante este periodo, rodeado de personas afines, Terauchi dejó atrás su imagen de recluso e incluso hizo amigos. Quizás su vida podría haber sido diferente si se hubiera quedado en Estados Unidos en ese entorno, pero sus padres insistieron en que regresara a Japón. Y como dependía completamente de ellos económicamente, no pudo oponerse a sus deseos. Además, insistieron en que obtuviera una educación superior japonesa. Este regreso no le hizo ningún bien. De lo contrario, no estaríamos hablando de ello ahora. Todo lo contrario. Al regresar a Chiba, Terauchi pareció sumergirse en su pasado, solitario, lleno de incomprensión y odio por parte de sus compañeros de la infancia. Se aisló y casi nunca salía de casa, o solo se desplazaba en coche, siguiendo estrictamente horarios y destinos. En muchas fuentes, a Terauchi se le describe con el término hikikomori. Este término fue introducido en la psiquiatría por el Dr. Tamaki Saito a finales de los años 90. El hikikomori se caracteriza por un comportamiento desviado en el que la persona pierde el deseo de interactuar con otras personas, estar en sociedad y salir de su casa. Estas personas tienen fobias sociales profundas, sufren de una mayor ansiedad y carecen de confianza en sí mismas. Normalmente viven con el apoyo de familiares o de la asistencia social. Por decisión propia, se convierten en reclusos, sin salir de su casa, apartamento o incluso de su habitación, saliendo solo por asuntos importantes o en momentos específicos que les resultan convenientes. Digamos que este jardinero aficionado causó bastante revuelo. A Terauchi le encantaba el anime, y ya sabes que todos estos amantes del anime anormal frecuentemente se convierten en asesinos en serie y sádicos. ¿Hace falta que explique que esto es sarcasmo? Creo que no hace falta. Así como tampoco hace falta repetir que los aficionados a las películas de terror, los gamers o los entusiastas del anime y el manga no son propensos a la crueldad, la psicopatía ni los crímenes en serie. Por supuesto, algunos podrían serlo, pero no está relacionado, ya que hay criminales y psicópatas que aman los dibujos animados de Disney, el jazz, la ópera o el fútbol. Pero aquí tenemos un pensamiento lógico entrenado y no vamos a etiquetar a nadie. Bueno, a Terauchi le encantaba el anime. ¿Y qué? Buen gusto. Simplemente no está claro cómo este hecho, que a menudo se menciona en los artículos sobre él y muchas veces de manera negativa, está relacionado con lo que hizo. A principios de 2014, comenzó a pensar seriamente en cómo llevar a cabo su inusual y particular idea, secuestrar a alguien para sí mismo, porque una cosa es no gustar de la sociedad y de la gente en general, pero otra muy distinta es estar constantemente solo.
Terauchi no quería eso en absoluto para su vida. Solo quedaban algunas preguntas. Primero, ¿a quién secuestrar? Alguien que pudiera resistirse menos, alguien vulnerable y susceptible de ser controlado. Sería bueno si esa persona fuera joven y hermosa, tal vez una colegiala. Y segundo, ¿cómo? ¿Cómo llevarlo a cabo? Encontrar y seguir a la víctima, preferiblemente lejos de su zona, tal vez incluso lejos de su ciudad. Él ya conocía su destino final porque un mes antes había elegido a su víctima y comenzó a acecharla. Le favorecía que ella, su víctima, fuera una colegiala baja y delgada. Ella siempre seguía su rutina y caminaba por el mismo sendero solitario desde la escuela. Tras averiguar la dirección de la colegiala, Terauchi pasó varios días revisando el correo personal de la familia, aprendiendo el nombre de su futura víctima y el de sus padres y que estaban viendo a un abogado de divorcios. Como mencioné al principio, esto jugó a su favor. En el día fatídico, Ana Sado, de 13 años, salió de la escuela, caminó todo el trayecto hasta su casa y estaba a punto de entrar al sendero de su jardín cuando escuchó que alguien la llamaba por su nombre y apellido. Al darse la vuelta, la niña vio un coche con un joven vestido con traje de negocios que le hacía señas e intentaba llamar su atención. Él le explicó que el asunto era delicado. Sus padres estaban en ese momento en el juzgado. El tema del divorcio había generado algunos problemas, y a él le habían encargado llevar a su hija para que firmara unos papeles urgentes. Sus padres lo habían enviado sabiendo que Ana saldría de la escuela a esa hora y que podían recogerla. Así que ella se subió al coche. El viaje de Osaka a Chiba tomó aproximadamente 1 hora. Sin embargo, al salir de la ciudad, Ana se dio cuenta de que no se dirigían a donde estaban sus padres. Durante el trayecto, el desconocido inventó una nueva historia, diciendo que los padres de Ana en realidad estaban muy endeudados, tan desesperados que planeaban quitarle la vida y vender sus órganos para pagar las deudas. Pero, en cambio, se encontró una alternativa y Ana fue vendida a él, Kabu Terauchi. Él era científico y planeaba realizar un experimento con Ana como su sujeto. La esencia del experimento era sencilla, y se podría decir que segura. Ana sería mantenida en confinamiento por un periodo indefinido mientras Terauchi observaba los cambios que ocurrían en ella debido al aislamiento y la soledad. Además, casi de inmediato, Terauchi añadió que huir y buscar ayuda era inútil, ya que todo esto estaba supervisado por la mafia, la yakuza. La policía estaba sobornada y la gente no la ayudaría, al igual que sus padres, quienes simplemente no la aceptarían de vuelta. Primero, porque ya había sido vendida para saldar parte de la deuda, y segundo, porque para ellos era demasiado costoso mantenerla, y ahora por fin podían centrarse en sí mismos y salvar su matrimonio sin ella. Para cuando Terauchi y Ana entraron en su casa, ella estaba tan impactada por el secuestro, la historia plausible y todos los detalles que su nuevo captor le había contado, que obedeció y fue en silencio a la habitación que le habían preparado. Varias horas después del secuestro, la madre de Ana regresó a casa del trabajo y comenzó a preocuparse. Su hija no estaba por ningún lado. Estaba claro que no había regresado de la escuela. Pero si eso ocurría, Ana siempre avisaba a sus padres. La mujer esperó hasta que oscureció y luego fue a casa de los vecinos. En la primera puerta, escuchó algo aterrador. Sí, vi a Ana. Iba caminando desde la escuela cuando un auto se le acercó. Estaba hablando con un joven que estaba sentado en el asiento del conductor. Parecía que se conocían. Luego se fueron juntos. Después de escuchar esto, la madre de Ana regresó a casa y llamó a la policía, que respondió de inmediato y tomó el reporte de persona desaparecida. Al día siguiente, en su búsqueda de pistas, comenzaron a registrar minuciosamente la casa, el patio trasero y también revisaron el buzón, donde encontraron una nota escrita con la inconfundible letra de Ana. Quiero tomarme un merecido descanso de la casa y la escuela. Estaré con un amigo. Por favor, no me busquen. Esto podría haber engañado a la policía y relajado la operación de búsqueda, pero no se dejaron llevar por esta nota, considerándola una falsificación, o más precisamente un hecho terrible, que alguien tenía a la estudiante y la había obligado a escribir esta carta. ¿Cómo terminó esta nota en el buzón? Lo más probable es que Terauchi llevara a Ana a su casa, la obligara a escribir esta nota y luego regresara a la casa de Ana para colocar la carta en el buzón. Hizo lo mismo de nuevo 10 días después.
Cuando la desaparición de Ana estaba en todos los periódicos y las noticias, otra nota fue colocada en el buzón. Decía: «Perdón por preocuparlos, estoy bien. Volveré a casa en unos 6 meses aproximadamente. Estoy con un amigo, también un estudiante, a quien conocí por internet. Estoy realmente bien. Dejen de preocuparse por mí». Se confirmó que la letra era de Ana, pero la policía examinó su teléfono, su computadora y sus registros personales, y no había evidencia de que alguna vez hubiera contactado realmente a un estudiante desconocido o a cualquier otra persona desconocida. Múltiples entrevistas con sus amigos conocidos no arrojaron ninguna pista. No pudieron dar ninguna porque Ana no tenía esas conexiones. Debido a la completa falta de información, la policía no tenía manera de continuar la búsqueda. Simplemente no sabían a dónde ir después ni dónde buscar. Así que pasó un año. Luego pasó otro año. La gente empezó a olvidarse del caso de Ana Sado. ¿Qué le sucedió a Ana durante ese tiempo? ¿Fue parte de un experimento? ¿Parte de la enfermiza fantasía de su secuestrador? Lo que exactamente le ocurrió durante ese tiempo sigue siendo desconocido. Lo que sí se sabe es que solo pasó unos pocos meses en la casa de Terauchi. Después de eso, se mudó con él a un apartamento cerca de una universidad en Chiba. Y no, Terauchi no la transportó en una maleta ni en medio de la noche. Los vecinos la vieron. Incluso lo saludaba. Viajaba en el coche con Terauchi y salía a pasear, pero se mostraba sumisa. No intentó huir. No intentó pedir ayuda. No se fue, incluso cuando Terauchi, apurado por ir a clases en la universidad, se olvidó de cerrar la puerta con llave. Bueno, hubo un intento de escape. Después de unas semanas en cautiverio, Terauchi la dejó sola en casa sin cerrar la puerta con llave. Ana sintió que era su oportunidad y salió cautelosamente. Deambuló por la casa un rato y luego llegó a un parque. Varias personas pasaron junto a Ana, pero ella tenía miedo de acercarse a ellas. ¿Y si la yakuza los mataba si la ayudaban? Ella dudó. De repente, pasó un coche patrulla. Ana se paró en el borde de la acera y notó los rostros severos de los oficiales. Los veía como policías corruptos que no la ayudarían, sino que la devolverían a su captor, quien la castigaría. ¿Qué hacer? ¿Correr a casa? Sus padres no la necesitaban. Ella había cubierto sus enormes deudas. La echarían si se atrevía a regresar. Ana deambuló un poco más, indecisa, hasta que perdió toda esperanza y regresó por su cuenta a la casa de su secuestrador. La tensión que existía en la familia de Ana en el momento del secuestro jugó completamente a favor de Terauchi, al igual que su superioridad intelectual sobre la víctima, su gran capacidad de manipulación, su apariencia agradable y su edad relativamente joven. Todo esto, sumado al hecho de que drogaba a Ana con diversas sustancias, le dio un control total y absoluto sobre ella. Ahora tenía a su propia persona, completamente obediente, sumisa y totalmente a su lado. Como ingeniero, Terauchi llenó el nuevo apartamento de cámaras, detectores y cerraduras codificadas. Cuando salía del apartamento, vigilaba a Ana desde su teléfono, observando atentamente todas sus acciones mientras leía, cocinaba o simplemente miraba por la ventana, solo mirando, sin gritar, sin pedir ayuda. Y así pasaban los días, uno tras otro, de forma lenta y constante. La cautela de Terauchi empezó a resquebrajarse. Comenzó a olvidar que Ana era solo una cautiva en su apartamento. Empezó a percibirla como parte de sí mismo, como su familia. Mientras tanto, la Ana que maduraba empezó a dudar de las palabras de su secuestrador. A medida que crecía sin la presión psicológica diaria y el lavado de cerebro, Ana empezó a pensar, y solo pensaba en escapar. En marzo de 2015, la policía de la prefectura de Saitama organizó una campaña para distribuir folletos sobre personas que habían desaparecido en los últimos años. Una de ellas era Ana Saito. Se distribuyeron más de 0 carteles sobre su desaparición en varias prefecturas. El propio padre de Ana participó en esta campaña, y según él, ya no creía que nada pudiera ayudar, especialmente simples folletos en postes y cercas. Pero qué equivocado estaba. A veces una cosa pequeña, algo diminuto y aparentemente insignificante, lo cambia todo. En una de sus caminatas vespertinas, la chica de 15 años vio un cartel con su fotografía. «Se busca», estaba escrito en él. Terauchi también vio este cartel y rápidamente se llevó a la chica.
Durante los días siguientes, él se dedicó a idear varias teorías sobre por qué se estaban distribuyendo esos folletos, con qué terrible propósito la buscaban, y que solo con él estaba a salvo. Se esforzó mucho. Lo intentó con todas sus fuerzas, pero ya era demasiado tarde. Fue difícil para Ana, pero se dio cuenta de que durante todos esos 2 años, los 25 meses y los 750 días, le habían mentido. El 27 de marzo de 2016, Terauchi fue al supermercado a comprar víveres, y Ana, al no oír el clic de la cerradura, se dio cuenta de que él había olvidado cerrar la puerta con llave. No había tiempo para pensar, y Ana, tomando un puñado de monedas del recibidor, salió corriendo al rellano, bajando piso tras piso. Unos minutos después, ya estaba en la estación de metro Higashiyama, en un teléfono público. Marcando el número que sabía de memoria, Ana escuchó la voz de su madre. Sin aliento por la emoción y la felicidad, la mujer reunió fuerzas e insistió a Ana para que terminara la llamada y marcara inmediatamente a la policía. Estaba demasiado lejos para ayudar o proteger a su hija, pero no había otra opción. Afortunadamente, la policía logró encontrar a Ana cerca del teléfono público antes que Terauchi. Los agentes que llegaron quedaron impactados por lo que vieron. En efecto, era la niña desaparecida a quien prácticamente ya daban por muerta. Ana fue puesta bajo protección y se emitió una orden de arresto contra Kabu Terauchi. Sin embargo, el hombre de 25 años había desaparecido. No se le encontraba por ningún lado. Nunca regresó al apartamento, no apareció cerca de la casa y no contactó a nadie cercano a él. Lo más probable es que vio varios coches patrulla cerca de la casa, ató cabos y huyó, pero no por mucho tiempo. Al día siguiente, un hombre cubierto de rojo fue visto en un parque de la vecina prefectura de Shizuoka. Los transeúntes llamaron a una ambulancia, y los socorristas determinaron que el hombre había intentado suicidarse cortándose el cuello, pero algo salió mal. La policía también identificó al hombre. Era, por supuesto, nada menos que Kabu Terauchi. Fue arrestado y puesto bajo custodia. En el bolsillo de la chaqueta de Terauchi se encontró una nota que decía: «Hice algo terrible. Realmente lo siento mucho». Esta nota confirmó 2 hechos. Primero, que Terauchi realmente planeaba dejar este mundo, y segundo, que estaba lo suficientemente cuerdo como para darse cuenta de la gravedad de su crimen. Esto era importante, ya que desde el principio del juicio, Terauchi había estado esforzándose por presentarse como un demente, llamándose a sí mismo un hada. Terauchi también afirmó que, después de secuestrar a Ana, solo la retuvo durante 2 semanas y que luego ella quiso quedarse con él por su propia voluntad. Bueno, en cierta medida, estas palabras podrían aceptarse, salvo que durante esas 2 primeras semanas, la niña fue sometida a presión y violencia psicológica, lo que quebró por completo su voluntad. Ella creía absolutamente y sin dudar en las palabras de su secuestrador. Y aquí hay algo más. Terauchi afirmó que, como científico, secuestró a Ana para un experimento que consistía en observar a una persona aislada. En otras palabras, él quería observar cómo cambian el comportamiento, el estado mental y físico de una persona cuando está completamente aislada del mundo y de la sociedad en general. Esta idea fue rápidamente adoptada por la investigación. El público e incluso la propia Ana no la negó, en absoluto. Pero aquí hay algo que no encaja. Primero, ya sabemos lo reservados que son la justicia japonesa, el sistema judicial y la sociedad japonesa en general. Para ellos es más fácil mirar hacia otro lado, fingir que no ha pasado nada y seguir afirmando: somos el país más seguro, aquí no ocurren crímenes. Sí, claro. ¿Un experimento, dices? Bien, pero ¿dónde están los registros de este experimento? ¿Los videos? ¿Los informes? ¿Dónde está la habitación aislada? ¿Dónde hay alguna prueba de que esto fue simplemente un experimento y no solo el deseo pervertido de una persona con los instintos más bajos de secuestrar a una niña? Sí, Ana fue secuestrada, pero ¿realmente fue para un experimento? Después de todo, ella vivió con Terauchi no como sujeto de prueba, sino como prisionera. Ella se movía por el apartamento, leía, veía la televisión, salían a pasear y tenían mucha comunicación. Esto no se parece a un aislamiento para observación. ¿Había algo más sucediendo? Bueno, ¿qué crees que pasa cuando un hombre de 23 años secuestra a una niña de 13? ¿Fue violencia o un supuesto experimento? Interactuaba con ella como si fuera una rata de laboratorio, no como una gallina, afirmó Terauchi.
Sin embargo, a las ratas de laboratorio no se les compran ropas nuevas y bonitas, cómics y helado. La propia Ana no comentó al respecto. Ella no asistió al juicio y su identidad, junto con la historia de su horrible secuestro, fue ocultada. Si esta fue la decisión de Ana, no debe cuestionarse, pero es posible que el sistema judicial haya decidido por ella. La sociedad japonesa, como suele ocurrir, no quería saber lo que realmente sucedió, viviendo bajo el principio de no lavar los trapos sucios en público. Nuevamente, se puede discutir y debatir extensamente si este enfoque es correcto o no. Si esto hubiera ocurrido en Europa, tanto el criminal como la víctima habrían sido bombardeados por una sociedad ávida de detalles macabros, exigiendo especificaciones y la verdad. Ana Saito pasó 750 días en cautiverio. Ella soportó abusos psicológicos y probablemente físicos. Le arrebataron los últimos momentos de su infancia. Se perdió su graduación y perdió 2 años completos de su vida. Todo porque Kabu Terauchi decidió que tenía derecho a tomar y dominar la vida de otra persona. En marzo de 2018, el Tribunal de Distrito sentenció a Terauchi a 9 años de prisión por secuestro y por mantener a una persona cautiva durante 2 años, desde febrero de 2014 hasta marzo de 2016. El tribunal determinó que Terauchi era plenamente competente y capaz de asumir toda la responsabilidad por sus acciones. ¿Pero son 9 años una condena suficiente? ¿Será Terauchi seguro para la sociedad después de su liberación? En 2024, Kabu Terauchi quedará en libertad. Si te gustó este video, por favor suscríbete a mi canal y dale like. Eso ayudará a promocionar mi canal en YouTube. Gracias a todos por ver el video y hasta luego.